Muy buenas a todos, la audiencia de Ideas Divinas. Un día más, una tarde más, una noche más en su programa favorito es así. Me acompaña nuevamente Rafael Cabrera en un episodio más de Ideas Divinas. Soy Mario Jiménez. ¿Cómo estás tú, Rafa, el día de hoy? Efectivamente, yo estoy buenísimo el día de hoy. Estamos a domingo 8:50 de la noche y les tengo un mensaje aquí a la comunidad. No, suscríbanse al canal de YouTube. Denle un like si pueden, un comentario y bueno, se les agradece, ¿no? Se les agradece. Siempre decimos que, mano, Mario siempre dice lo voy a decir, pero se me olvida. Hoy a mí no se me olvidó, ¿no? Pero bueno, yo estoy buenísimo. ¿Cómo estás tú? Una bendición, sí. Fíjate que lo cargaba en la cabeza. Yo dije, lo voy a decir después que Rafa se introduzca. Ya lo tengo aquí calculado. Ok, Vamos a bueno, decirle a la gente ya. que se suscriba y que nos siga en Instagram. Y bueno, que sigan vacilando ideas divinas, ¿no? Ok, Que de hecho, efectivamente. un comentario que quiero hacer. El episodio de este lunes el episodio pasado va a salir mañana. No ha Este salido el episodio va a episodio. salir, Imagínate tú. Imagínate tú. Nada, eh, no, qué bola. este episodio puede que salga entre la semana o el siguiente lunes, no sé. No, tiene que salir entre la semana porque imagínate, no es algo que eres tú si lo vas a soltar el otro lunes. No. Claro, chamo, hay que ir acomodando, pues, guardando contenido, pues. Sí, pero ¿Cómo crees tú que? cuando vas atrasado, ¿cómo te lo permites? Bueno, el punto es que estamos solucionando en eso. Ya el otro video quedó ahí programado. Y, y nada, seguimos para adelante. Bueno, que así sea, que así sea. Y entonces, ¿de qué me vas a hablar hoy? Ya que, porque bueno, la gente no nos escuchó hablando la semana pasada. Yo pensé que ese episodio estaba, pero yo no lo había visto, es verdad. Yo no lo había visto. Pero bueno, quién sabe, ¿no? ¿Qué tuviste en la semana, ¿no? Para no publicar el episodio. Pero en la comunidad de Día Divinas hay que darle, ¿no? Hay que darle lo que piden. Yo creo que Es yo. así, no sé. Bueno, una disculpa aquí a la comunidad. La verdad que estaba full con muchos proyectos, tanto de trabajo como de estudio, exámenes y para de contar, ¿no? Ensayos, pero estamos saliendo victoriosos, pues, de todo aquel proceso. Ya igual tengo un examen final mañana y otro el martes. Entonces, he pasado el fin de semana estudiando prácticamente. Y bueno, ya entré como que en más naturalización, pues, como más armonía, pues, con mi rutina nuevamente. Que mira, cuando uno se la pasa estudiando con este frío, uno piensa en esos noruegos, ¿no? En esa gente que, mira, sacó el premio Nobel y tal. Y escúchale, para pasársela. No, no que sacó el premio Nobel, no, sino todos estos científicos que vienen de por allá, de ese norte de Europa, de cierta forma. Ok, Que con ese frío, imagínate, no ves el sol se esconde a las 3 de la tarde. Estás encerrado en tu casa ahí con tu chimenea, lo único que te queda es sacar cuentas bueno, inventar y filosofar de la vida, ¿no? sí, sí, Entonces, bueno. efectivamente. Yo creo que esa etapa de no ver el sol la estoy viendo ahorita, ¿viste? Sí, muy poco lo veo los fines de semana, sí. Pero en la semana no lo veo, la verdad. Muy poco. No ves el sol casi, ¿no? No veo el sol, no veo el sol. De repente digo, coño, no estoy viendo el sol. Después digo, después se me pasa, ¿no? Y ya. Claro, claro. Sí. No, pero el punto es que lo hace apreciar uno el sol, ¿no? Sí, mira, De cierta nada más forma. sabroso que el sol, sí. La verdad que sí, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así dicen. Se dicen totalmente. Pero bueno, ahí pensando de la vida, me encontré y leyendo, me encontré con una personalidad que, mira, yo he escuchado ese sobrenombre varias veces. Varias Okay, veces cónchale, mucha gente, y de hecho había un show bien famoso que tenía un personaje que llamaban el Chacal. Y ese pues es el spoiler, ¿no? De quién es este personaje del que vamos a hablar el día de hoy, porque bueno, queremos tener una dinámica un poco más centrada en cuanto a hablar de personas o de ideas, con un poco más de base, vamos a decirlo de cierta okay. forma. Entonces, me encontré con la personalidad de Carlos el Chacal. Carlos el Chacal. Yo conozco un carajo que le dicen Chacalito, creo que era. Era algo así, pero no me acuerdo quién era el Chacalito. El Chacalito es así. Ah, resulta que Sí. Carlos el Chacal era un venezolano y fue uno de los terroristas internacionales más notorios de la Guerra Fría, aunque tú no lo Imagínate, creas. imagínate tú. Sí.
Entonces, mira, yo lo vi y me pareció a una persona que yo conozco. No voy a decir su nombre aquí. La foto de Carlos el Chacal. Ujú. Pero resulta que la persona que yo conozco o conocía también se llamaba Carlos, pues. Cuando yo leía la foto de joven, cónchale, se parecía bastante a este Carlos el Chacal. Ok. Pero bueno, entonces el tipo era un militante de estos marxistas leninistas y operó entre los años 70 y 80, ¿no? Estuvo vinculado a los grupos palestinos y los servicios de inteligencia de varios países, aunque tú no lo creas. Su figura Ok. encarna la intersección entre la ideología, violencia, política y espectáculo mediático. Y la verdad es que fue un sistema, un producto de un sistema de, mira, toda esta agencia de inteligencia buscando cómo joder a las sociedades del oeste, ¿no? Y de la forma en la que yo encontré a esta gente hablando de Carlos el Chacal, fue por un tipo que trabajaba en la CIA primero, y este fue el tipo que echó la paja cuando la CIA empezó a torturar a la gente, ¿no? Ujú. Sí, Que de después hecho me vi me vi una película de eso ayer. en serio, La volví a ver, sí, cuando la CIA comienza a echar el coñazo a la gente, sí. La había visto ya, pero bien buena la película. Bien buena, pero ok, ¿cómo se sí. llamaba esa película? Se Cuéntame. llama La Noche Más Oscura. La Noche Noche más Más Oscura. oscura. Y me vi también la película esta del carajo que echa la paja también. ¿De Sí. cuál? Que es que es este carajo que sale nada, que está en Washington y el tipo, nada, lo meten ahí en una oficina a trabajar y de repente el tipo comienza a descubrir una vaina y bueno, el tipo se mete por ahí, entonces la gente comienza a dejarlo atrás, como que, no te metan esos peos y tal. Y nada, al final el carajo suelta todo, pues, pero nada, no pasó mucho, pues, verga, bien coño de madre, sí pasaba mucho, ¿no? ¿Por qué lo Sí. dices así? ¿Cómo? Mira, porque eso fue una guerra contra el terrorismo, lo que había ahí. Cuando llegan esos carajos que son unos yihadistas, no jodas, eh, extremos, que los tipos no jodas, les dan coñazos, les hablan y los tipos no hablan, mira. O sea, hay algo por ahí que dicen que la tortura es efectiva y efectivamente lo es, ¿no? Pero o sea, todo todo entra dentro del contexto, ¿no? Claro, pero mira, fíjate, yo no sé dónde tú sacaste eso, que dice que la tortura es efectiva, porque parece que la idea es que la tortura no es efectiva. O sea, obviamente vas a hacer hablar a alguien vainas, ¿no? Pero muchas veces, muchas de las veces, aparentemente la gente te va a decir lo que tú piensas que tú quieres escuchar, ¿no? Y supuestamente, según lo que dice justamente este tipo, pues que fue el que echó la paja cuando este peo, Ujú. él dice que, mira, la mejor forma de investigar o de sacar información de la gente es, bueno, tratar de hacerte pana de la gente o que crean que tú eres su pana. Y de esta forma como que te suelta más información que es más valiosa en cuanto a en contraste con, mira, tú estar dando unos coñazos a un tipo, ahogándolo y él va a decir lo que él piensa que tú quieres escuchar solo porque lo dejes quieto, pues. Así sea mentira, ¿no? Bueno, o sea, yo sé que por la tortura le sacaron información a la gente. Eso fue un hecho. Sí, Un hecho, ¿no? sí. Pero bueno, entonces este tipo, bueno, para hacer el cuento corto, ¿no? El tipo, y ya creo que hemos hablado en algunos episodios de John Kiriakou se llama. Este carajo, bueno, pasa en las Torres Gemelas, ¿no? Y Ujú. era del gremio de la CIA que hablaba árabe, ¿no? Y es de los que Ok. mandan para allá, para Pakistán, a buscar a esa gente A de Al Pakistán Qaeda. los mandan, sí. Sí, de Al Qaeda. Mire, tú que estás fresco en la película, me puedes corregir, ¿no? Sí, sí me lanzo un Dale, pelón, pero estoy dale, claro. sigue, sigue. Entonces, nada, el tipo, nada, se lanzan a Pakistán y tal, y agarran a este carajo que llaman Abu Zubayr, que supuestamente era el número 3 de Al Qaeda, ¿no? Pero al final el Ujú. tipo lo que era un facilitador, ¿no? Un tipo de estos que bueno, manejaba billetes y sabía cómo conseguirle pasaportes a los carajos, y parece que los carajos que volaron las Torres Gemelas consiguieron pasaporte con ese tipo. Bueno, para hacer el cuento corto, lo agarran y tal, y mira, tiene un poco de gente ahí agarrada, pues. Y tipo dice, mira, ¿qué hago con esta gente ahora que la tenemos aquí? Entonces, no, bueno, ahí ya vamos a resolver. Le mandan un avión. Y ya nada, el tipo recoge a los tipos y tal.
Y resulta que el avión lo mandan a Guantánamo, cuando él creía que lo iban a mandar a Virginia o a algún lado en Estados Unidos, ¿no? Ujú, Después, este, nada, el tipo no para mucha bola, él sabe que los tipos están en Guantánamo, llega, es un héroe en la CIA, el tipo que agarró a este carajo que era el número 3 de Al Qaeda y tal, y, y nada, después un día le dicen, mira, ¿quieres participar en un curso de calificación para entrevistas mejoradas, una vaina así? ujú. Si era un pescado así. Un pescado y dicho, coño, entrevistas mejoradas. ¿Cómo es eso? Que no, bueno, esto es un programa que trajeron estos psiquiatras y tal. Y el tipo ya lo habían ascendido y tal, y estaba en la rama ejecutiva. Ujú, Entonces, cuando ya sabe los detalles, dice: Mira, eso es un programa de tortura, pues. ok. Entonces, el bicho va para donde su superior, al piso 5 no sé, el X en el edificio de la CIA, y le dice: Mira, esta gente me está literalmente diciendo para que entre en este programa, que es un programa de tortura, básicamente. Entonces el tipo dijo, no, yo no voy para allá. Y lo comenzaron a llamar el tipo de los derechos humanos y tal. Ujú, Bueno, resulta que al final del cuento, como el tipo no quiso participar y vainas, lo sacan de esa vaina. Y él queda dolido, tipo. Queda dolido porque, bueno, el hombre le encantaba trabajar en la CIA, pues. ok. Entonces resulta que el tipo sale, un periodista le monta un pescado, le dice, no, mira, aquí están diciendo que tú fuiste el único que tú fuiste uno de los que apoyó el programa de torturas y tal. Y el tipo dice, no, es que si yo fui el único que no me metí en el curso y tal, porque todos los que se metieron en el curso, todos se metieron en el curso menos yo, El tipo todo se lo le que les fue el dijeron. yo pues. Y el tipo no sabía que eso era una vaina de los periodistas para sacar información, ¿no? Ok. Entonces ya le hace eso, mira, eso es inteligencia y la ley patriota, ¿no? O sea, no puedes estar diciendo esa vaina al público, Ah, que es traición a la patria. Bueno, y resulta que el tipo bueno, le meten un juicio y tal, y tiene que pelear, y al final cae 2 años preso nada más, ¿no? ok. Entonces, el punto es que el tipo sale de este peo y mira, le quitaron la pensión, o sea, pelando, pues. Ok. Y lo que hace, mira, tiene su programita de YouTube y tal, y hace entrevistas, y lo que ha hecho es pasear por ahí buscando un perdón presidencial, justamente. Pero lo que hace es como hacer un programa de YouTube, trata de ser, es profesor en una universidad en España, como que. Y en uno de estos programas, estaban hablando de varias cosas, hablan de Venezuela en cierto punto, ¿no? Ok. Y en eso hablan de que, mira, cónchale, Venezuela, una de las cosas más famosas que tenía para esa gente era Carlos el Chacal. Carlos el Chacal. Mira, yo no sabía quién era ese Carlos el Chacal, pero la verdad Ok. es que después que lo oí, parece que era un terrorista bien famoso, ¿no? Ok. Entonces, nada, nace en los 49 en Venezuela, de una familia así con billetes. El papá era como un marxista así, full, al 100%, admirador de Lenin y nada, obsesionado con esa ideología, pues. Y entonces este carajo crece ahí, pues. Crece en esa burbuja, ¿no? Ok. Y bueno, y interesante que si el carajo era un marxista convencido y este carajo nace en el 49, no sé cómo sobrevivió a Pérez Jiménez, ¿no? Porque Pérez Jiménez fue por ahí, los Fue 50. como hasta el 54 creo que era, algo así. Bueno, no sé, quizás se escaparon o algo así, pero el punto es que el hombre estudia en Moscú y en Londres. Y bueno, entonces el hombre se vuelve este antiimperialista y cosmopolita de las élites internacionales, bueno, un comunista de estos bien educados, ¿no? Ujú, Entonces, nada, se une al Frente Popular para la Liberación de Palestina, empieza a operar como agente armado internacional y su apodo el Chacal sufre de un libro que se llama El Día del Chacal. Pero bueno, bien interesante este Carlos del Chacal, ¿no? ¿Qué opinas al respecto hasta ahora? ok, ¿qué opinas al respecto? Dame más información respecto del hombre, porque ok, me diste su historial, ¿no? Ok. Pero, ¿sabes? ¿En qué peleó el hombre? ¿Qué fue lo que hizo? ¿No? ¿Dónde estaba? ¿Fue lo que estaba metido cuando sacaron a Pérez Jiménez, ¿no? ¿Que le dieron ese golpe de estado ahí o no? No, 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 chico, este carajo, como te dije, estudia en Londres y en Moscú
y comienza a hacer atentados por allá en Europa y en Medio Oriente, ¿no? Y uno Ok, de los atentados famosos que hizo fue que en 1975 asaltó a la OPEP en Viena, ¿no? La Organización de Países Petroleros, y ok. secuestró un poco de ministros. Entonces ahí fue cuando el hombre se hizo famoso. Verga. Entonces, a ver qué más tengo por aquí. Bueno, el hombre al final lo agarran en Francia y trata de reivindicarse Ajá, después que cae preso, pues se quedó todo arrepentido, ¿no? Pero, bueno, estamos probando por formato nuevo, ¿no? Estamos viendo ok. cómo se maneja La historia de la Carlos el dinámica, Chacal. Ah, la historia de Carlos el Chacal, ¿no? ok, entonces tú conociste a Carlos el Chacal por el podcast de este carajo que se echó para atrás en la CIA. Se echó para atrás en las sillas así. Ok. Pero nada, me pareció interesante y otra cosa que me pareció interesante es que lo agarran y el tipo dice que él conoce al que agarra a Carlos el Chacal, porque resulta que el que agarra a Carlos el Chacal como que está en una panadería Ujú, por ahí en Francia justamente y mira, el tipo dice, no, chamo, yo acabo como que de ver a Carlos el Chacal en un local, pues, y la gente dice, ah, pues como que estaba comprando verduras y tal. Entonces nadie le creía, pero resulta que comenzó a preguntar y tal. Y si era Carlos el Chacal, pues. Y ok. así lo agarran al hombre. Eso lo Pero, agarramos. para Pero. variar, te tengo otra idea por aquí bien interesante, que fue de otra cosa que la tengo más fresca, ¿no? Y es de un podcast que escuché hoy, del carajo Steven West, de Philosophize This. A ver si no me pelo el nombre, porque hay que dar crédito, ¿no? A la gente que genera pues, el contenido que vamos a hablar. Sí, Stephen West. Tipo vive en Seattle, por cierto. Ok. Entonces, bueno, este es un carajo que hace podcast de filosofía, ¿no? Se hace como su investigación y tal, y saca unos episodios de 40 minutos, son en inglés, y seguramente lo deje por aquí en la descripción de este episodio que estoy hablando. Y nada, como que te quiebra las ideas de que tuvieran estos filósofos de, de alguna idea del mundo, ¿no? En una de esas habló de las meditaciones de Marco Aurelio, por ejemplo, que es el libro este. Por ejemplo, aquí los episodios que estoy viendo son de sí, Romeo y Julieta, la tragedia de Julio César, que son dos obras de Shakespeare. Pero la que escuché hoy fue de este filósofo que llaman Charles Taylor o Carlos Taylor o Charles Taylor, Ok. que habla de la autenticidad y la historia del self, ¿no? Como del uno mismo Ujú, o como del ego, vamos a decirlo de alguna forma también. ok. Entonces, para empezar con esta dinámica, mi pregunta para ti es, ¿qué es la autenticidad para ti? ¿Qué es la autenticidad para mí? Sí, Ah, verga, es una pregunta profunda, ¿viste? Pero, o sea, yo digo que o sea, la autenticidad para mí puede ser, mira, llegar a ser real, ¿no? O sea, estar alineado con esa persona que uno tiene en la mente, que uno quiere ser, porque a la final uno sabe qué es lo que quiere ser y qué es lo que no quiere ser, ¿no? Y de cierta manera estar alineado a esa persona y tomar las acciones que esa persona tomaría, digámoslo así. claro. Sí, Bueno, hablando del contexto del self, ¿no? sí, no, totalmente. Y Sí. O vamos a, porque ya yo estoy parcializado, ya yo escuché el podcast y ya yo sé lo sea, que, ya tienes yo un tengo la bias idea, ya. ya tengo un bias, entonces yo te voy a contar desde aquí las ideas que extraje Ok, y vamos a ver si cambia tu perspectiva, pues desde que comienza el podcast o desde que comienza este archivo hasta el final, ¿no? ok, sí va. Entonces, vamos a empezar con que Carlos Taylor, o Charles Taylor, o Charles Taylor, no sé cómo llamarlo mejor, vamos a llamarlo Charles Taylor. Dice que la autenticidad es el ideal moral moderno, ¿no? Que no solo un consejo de autoayuda, ¿no? Es como el mundo moderno se mueve ahorita. Y como un hook aquí, o un gancho que saqué del resumen es, hoy jugamos a alguien si es buena persona, según si parece auténtico. El problema es que muchas versiones actuales de la autenticidad son malentendidas. Pueden ser se pueden convertir pues en narcisismo, relativismo moral
o incluso en una lógica neoliberal donde uno trata a sí mismo como un producto, ¿no? Como que, mira, ¿qué tan productivo soy? Y justamente yo creo que por eso cargaba unas loqueras yo en la cabeza, por este episodio que escuché. ok, Pero lo que Taylor sostiene es que no hay que rechazar esta autenticidad, ¿no? Sino que reconocer que nuestros valores no nacen de la nada, ¿no? Sino dentro de un marco cultural en el cual somos puestos, ¿no? Y cambia de acuerdo, mira, si vives en Irán, si vives en Estados Unidos, si vives en Australia, si vives en Venezuela, como que tienes un marco cultural que te cambia las perspectivas en cuanto a qué significa ser auténtico, ¿no? Y cuál es tu rol en la sociedad. Y para abrir un paréntesis aquí, justamente ayer estaba hablando con un, un miembro de la audiencia de Ideas Divinas y me estaba ok, contando pues que le parecía muy curioso ese mensaje que a nuestros invitados les hacemos decir al final, ¿no? ok, Que trata de, mira, ¿cuál es ese mensaje que tú le darías al mundo, ¿no? Y me estaba explicando que él se puso a analizar y había como esta diferencia que de acuerdo a cada perspectiva de cada quien, cada uno tenía un mensaje diferente y una idea diferente, ¿no? Entonces me sacaba un ejemplo o estos contrastes que, mira, por ejemplo, Héctor, este invitado que tuvimos, que era coach, pues, coach personal, ujú, y le mando un saludo desde aquí, un saludo a Héctor. Como él se la pasa en esa idea de, bueno, ejercicio y tal, y ayudando a la gente a que sea más activo, su mensaje fue, muévete, ¿no? ok, Empieza a moverte más, este, dale movimiento, mientras que otras personas, que ahorita se me va el ejemplo, se van por otros lados, ¿no? Como que, no, sí, mira, sea auténtico, sé X o sé Y o sé Z, ¿no? Pero todo viene de ese marco, bueno, de perspectiva e inclusive cultural que cada uno tiene. Ahorita no recuerdo qué fue lo que nos dijo Triton. Frightenberg, no recuerdo tampoco. Pero bueno, ¿qué opinas tú al respecto de eso? Eh, Mira, yo creo que sí, yo creo que, o sea, todo cambia dependiendo del contexto, ¿no? Y de repente esa pregunta a mí me gusta bastante porque, mira, no, uno no sabe qué es lo que tiene la gente metido en la cabeza, ¿no? Y como lo dijo el carajo este con el que estabas hablando, mira, de repente uno suelta una vaina, de repente ciertos invitados se van por una línea, pero de repente viene otro y te lanza otra que no va por ahí, pues, y va por un tema completamente distinto. Entonces, a mí me gusta esa pregunta por eso, ¿no? Porque, no sé, de cierta manera revela por qué línea van esas personas, ¿no? Claro. Ah, yo me Sí, acordé cuál era el otro ejemplo que había puesto en contraste, era uno Héctor y el otro era el cuervo, ¿no? El cuervo como que el mensaje que mandó fue, mira, sé tú mismo, no tengas sé tú miedo a bien. ser quien eres, ¿no? Ok, Entonces es bien interesante eso y conecta, sí. bueno, con este tema justamente. Entonces, para seguir hablando de Charles Taylor, el tipo habla de que existe una genealogía histórica, ¿no? Mira, cómo se veía la autenticidad de acuerdo a los hitos históricos, ¿no? Y lo Ujú, divide en tres generalmente. Y yo creo que esto vale más que toda la sociedad de Occidente y Occidente del antiguo y si eso se pudiera decir y lo que es moderno, ¿no? Pero el primero es en Grecia, ¿no? Cómo era la sociedad en Grecia, ¿no? Y cuál era el rol de cada persona en Grecia. Y el yo en ese momento no se entendía como un individuo aislado. La identidad de cada uno se definía por el rol que tú cumplías, ¿no? Por ejemplo, tú eres el panadero, tú eras un hombre de familia, tú eres el jefe de la casa, tú hacías esto, tú eras el que estaba en, ¿cómo se dice? No, no en los juicios, ¿no? Pero no como el sé que hacía las nada. leyes, pues, de hacer de alguna forma. Ujú, Pero se valía de acuerdo a tu rol en esa, o eras un guerrero, ¿no? ujú, Y como que estaba esa idea que también cargaban los estoicos, que mira, cada uno tiene su rol y cumple y está de acuerdo a ese orden cósmico de las cosas. En ese momento que la gente se va de ese orden cósmico de las cosas, mira, por eso que a Rafa le va mal, el panadero le va mal porque mira, hizo pan con la cosa chimba y sabía que estaba chimbo y se los dio a todo el mundo, ¿no? O estaba haciendo acciones inmorales ujú, y eso no está en el orden cósmico de las cosas, en el orden natural, como lo dirían los estoicos, y por eso que le está yendo mal, ¿no? Y además del caso individual, estaba como el caso de la sociedad, ¿no? Y tú lo ok. puedes ver con respecto a, mira, en Atenas, eh, por ejemplo, la gente estaba siendo muy inmoral, estaban haciendo muchas cosas que no iban con el orden natural de las cosas, entonces le cayeron las 7 plagas a Atenas, por decirte algo.
Entonces está como esa primera ideología que, mira, es de acuerdo al rol y de acuerdo a este orden moral, como esas dos cosas. Y en la medida que te fueras de tu rol y te fueras a algo que, mira, no eres tú o no es lo que tú estás hecho para hacer, como bien determinista, esa idea bien cerrada, pues dogmática de lo que tú eres, Ujú. te va a ir mal, ¿no? O le Ok, va a ir mal al pueblo. La segunda, y habla de tu tocayo, ¿no? De San Agustín, ¿no? Y él cuenta que cuando empieza este cristianismo temprano, y San Agustín es el que introduce pues esta igualdad moral universal, que mira, todos valemos lo mismo antes de Dios, ok, ante Dios. Entonces ahora importa más internamente quién eres tú, ¿no? No importa la intención, no importa el amor, importa la orientación al que tu alma tenga, ¿no? Pero la moral sigue siendo externa, ¿no? De cierta forma de que, mira, Dios es el que dice que está bien o no. Pero ahora pasa por tu conciencia, que mira, tú sabes lo que Dios quiere, ¿no? Tú tienes que seguir la palabra de Dios. Entonces, como la mayoría de, de la gente que entendía la Biblia eran, porque las Biblias estaban en latín, ¿no? Eso es un ok, punto bien importante, para tú escuchar la Biblia, tú tienes que ir a la iglesia, no había de otra. No es como ahorita que hay Biblias en todos lados. ok, Entonces, él dice que, bueno, esa transición de que, mira, está bien, Dios es esta idea moral que está ahí, pero todo viene de ti, el amor y todo lo que sale de ti es lo que tú expresas, ¿no? Y Dios te juzgará. Cambia con la reforma protestante, que es cuando empieza, bueno, estas ideas de Martín Lutero, que hace la traducción de la Biblia, que es cuando nace la iglesia protestante, y ya ahora cada uno tiene una relación personal con Dios. ok, Entonces, la vida ordinaria, que es lo que es trabajar, criar a tus hijos, vivir tu día a día, vale el mismo o vale lo mismo que la obligación moral religiosa que tú tengas, pues de que tú vayas a la iglesia. Antes como que, mira, si tú ibas a la iglesia, si no ibas a la iglesia ya eras un pecador, ¿no? Ahora como que se sí, balancean esas dos ideas y cada individuo interpreta y aplica la moral en su propia vida cotidiana. Entonces aquí nace como este sistema moral de que, mira, el individuo aplica moralmente, aplica su marco moral en su día a día, pues no es como que está en Dios o no está en la sociedad para que lo ujú, defina, ¿no? ok, Y bueno, hasta ahora esas son como este, las tres, o la genealogía, como que estos tres pilares más interesantes, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Hasta ahora, de cómo ha cambiado, mira, cómo es la audiencia, cómo es la autenticidad, pues, y qué es lo que significas tú para tu sociedad. ok. Eh, Mire, yo creo que de cierta manera eso sigue siendo así, ¿no? O sea, yo creo que si uno se va a Estados Unidos, o sea, no tanto es así, ¿no? Como que el rol de la persona. O de repente depende del contexto social, ¿no? Y no sé, de la jerarquía donde estés. Pero yo me acuerdo cuando yo estaba en Venezuela, o sea, la gente se presentaba, mira, yo soy el que hago esto, o mira, yo soy el que hago esto, lo otro, y de repente otro grupo de personas que no estaban en esa onda o en esa jerarquía, nada, no se presentaban de esa manera, ¿no? Pero yo creo que en cierto punto sigue siendo así, ¿no? De repente si uno se va a unas jerarquías de poder, bueno, o sea, tú funcionas por la utilidad que tú tienes, ¿no? Y te van a decir, bueno, ¿y qué es lo que haces tú? Bueno, yo soy el que hago esta vaina, o tal, o esto, o lo otro. Y, y bueno, yo creo que esos dogmas que existían con respecto a a ser pecador y a no ser pecador, yo creo que eso salió de cierto punto desde la iglesia, ¿no? Desde la iglesia y desde el poder que tenía la iglesia en la sociedad. Si uno se va ahorita a los tiempos más modernos, yo creo que no es tanto así, ¿no? Y por eso yo vengo y me agarro la Biblia, porque hay mucha especulación al respecto. La gente, la gente habla mucha paja. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el Señor Dios de verdad, ¿no? Y vamos a quitar el tercero, a ver qué es lo que pasa ahí, qué es lo que no pasa ahí. ¿Y, y qué piensas tú al respecto? Mira, yo pienso que me parece interesante cómo cambiaron las dinámicas, ¿no? Como que, mira, en ese pueblo griego y en ese pueblo romano, como que, mira, tú tenías tu rol y ya, pues, no, mira, Mario es el hijo del panadero y el papá era panadero y toda la familia ha sido panadera toda la vida, eso es lo que Mario va a hacer toda la vida. Y yo vivo de acuerdo a eso, ¿no? Yo digo, no, mira, yo soy el panadero, pues, eso es lo que yo voy a Ujú. hacer. Ok. Este, después, de acuerdo a como estas ideas
bueno, la colonización cristiana, pues de cierta forma, porque mira, no, ahora tienes que ver a Dios, o sea, Dios es lo que es más grande para el mundo, pues, y ve a la iglesia para que entiendas la palabra de Dios, ¿no? Y para que escuches al sacerdote que te va a echar el cuento del peo. Ujú, Y últimamente, como que, mira, quizás no es tan cerrado a ir al templo del Señor, ¿no? Quizás el templo del Señor está siempre con nosotros, quizás ese reino de los cielos está a la altura de cualquiera que lo quiera ver, ¿no? Bueno, hazte un marco moral de acuerdo a eso. ujú, Y para seguir hablando un poco más de esto, ya como de ahí nace todo lo moderno y comienzan a la edad de la iluminación, ¿no? Por ejemplo, ahí es cuando entra Descartes y dice, mira, la mente está separada del mundo, ¿no? ¿Cómo separas, cómo te abstraes tú y te analizas tú y te puedes decir, mira, ¿quién soy yo, no? ¿Cómo te abstraes de todas las acciones que tú has hecho y cómo comienzas a analizarte, ¿no? Y él decía que ahí salía el método científico de cierta forma, ¿no? Cómo hacer hipótesis viendo las cosas desde afuera, ¿no? Que mira, yo tengo esta hipótesis de mí y cómo yo voy comprobando o descartando las cosas que estoy viendo, ¿no? Y después John Locke también te dice, mira, tú eres responsable de construir quién eres, ¿no? O sea, tú no naciste determinísticamente o dogmáticamente a ser el panadero, ¿no? Tú, está bien, quizás naciste hijo de panadero, quizás es lo que ha hecho toda tu familia, pero tú tienes la responsabilidad y tienes esa capacidad de hacer y lograr lo que tú quieras, ¿no? Buen ejemplo de esto también es Benjamin Franklin, ¿no? Benjamin Franklin no es que era un millonario ni nada, pero el tipo dijo, mira, yo quiero seguir estas virtudes y yo admiro a la gente que tiene estas virtudes y estas son las virtudes que yo voy a hacer, ¿no? Y eso fueron los que hicieron uno de los hombres más virtuosos, que así dicen, pues, de la historia. Y aquel que no la haya leído, le recomiendo la biografía de Benjamin Franklin, ¿no? Después, ¿qué más tenemos por aquí? que, bueno, como que las conclusiones comienzan a ser en la sociedad más moderna es que, mira, la moral no viene ni siquiera de la razón de Dios ni de sino de los sentimientos, ¿no? Como que se siente bien y que se siente mal, pero después se pone medio complejo, como que, mira, qué es un sentimiento bueno y qué es un sentimiento malo, ¿no? Y ahí es donde entra ese marco cultural, ¿no? Que es bueno para la sociedad del Occidente, y qué es bueno para la sociedad de Oriente, o qué es bueno para el venezolano, pero con respecto a qué es bueno para el americano, ¿no? El estadounidense, por decirte algo. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Tú crees que hay muchas diferencias así culturales en lo que es bueno para una sociedad o un tipo de persona? Sí, una sociedad, quisiera, un país o un ok. espectro cultural con relación a otro. Mira, yo creo que en general no hay mucha diferencia, la verdad. Yo creo que siempre los parámetros de qué es bueno y qué es malo, o sea, siempre son como que bien estándares, ¿no? Y siempre está esa línea, pero de repente sí, de repente cambiando la cultura cambian cositas, cambian cosas bien pequeñas, pero que a esas cosas bien pequeñas como que le dan un impacto bien grande, ¿no? Ok, de repente aquí en Occidente, o sea, está bien tomar alcohol, pero de repente te vas por un país de esos asiáticos, o sea, digamos Corea del Sur, y verga, si tú no te caes a palo cuando estás comiendo todos los días, no estás comiendo, pues. Entonces, o sea, son vainas curiosas, ¿no? Y de repente, bueno, de repente, si te vas a Medio Oriente, a países más radicales, o sea, las mujeres no pueden andar libres, ¿no? Libres, o sea, libres sin cargar nada en la cabeza, ni un pedo. Pero de repente te vas a otros países de Medio Oriente y nada, las mujeres tienen los mismos derechos que en Occidente, ¿no? Y, y bueno, pero yo creo que en general siempre se mantiene una línea de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Ah, Sí, sí, ¿qué piensas tú? sí, no, yo también pienso que yo creo que en quizás los valores más básicos, como que mira, quitarle la vida a una persona, yo creo que dices, o al menos mi perspectiva, pues es que se mantienen esos valores, como que mira, todo el mundo sabe en cualquier parte del mundo que matar a una gente no es bien, no está bueno, o es algo que, mira, afecta gravemente a otra persona, ¿no? Ujú, Pero ahora, mucha gente mata por ideología también, ¿no? Bueno, lo justifica de cierta forma, ¿no? sí, Entonces, como que se vuelve un debate más complicado de lo que parece, porque mira, ¿qué siente una sociedad como bien o mal, ¿no? Y justamente ahí como que es el sexto punto que hace este carajo, que es que dice que cuando llega Rousseau y el romanticismo, Jean-Jacques Rousseau, que él escribe el contrato social, si no me equivoco,
Él dice, mira, la sociedad corrompe al individuo, ¿no? Y existe un yo verdadero previo a lo social, ¿no? Está esa ideología de, mira, hay un yo antes de que yo me junte con gente. Y ser moral significa ser fiel a ese yo interior, pues como que es la idea que se establece en esa época. Y aquí Ujú. es donde nace el lenguaje moderno, la autenticidad. Mira, no digas lo que otros te dijeron, o sea, haz lo que tú eres, di lo que tú eres, di lo que tú piensas, ¿no? Y como que eso es lo que es admirado, ¿no? Y ahí es donde Charles Taylor dice que, mira, este es el punto de quiebre, ¿no? Cuando llegamos a esta dinámica o a este escenario, este stage, por decirlo de alguna forma, el yo se vuelve la última fuente de significado, ¿no? Como que ahora soy yo. O sea, todo recae en mí y todo recae en esa persona que yo soy. Y él dice que existe un problema moderno con eso. O sea, que el problema moderno es que hay tres grandes lógicas, ¿no? Como que está la dignidad universal, que es la dignidad que te da Dios o que viene de la iglesia, o como que es religiosa de cierta forma. Está la instrumental, una razón instrumental que es que dice, mira, ¿qué es lo más eficiente? ¿Cuál es la forma de optimizar las cosas? ¿Qué es lo más utilitario, por decirlo de alguna forma? Y está la autenticidad romántica, que es esta última que expliqué, que es decir, mira, yo soy como la fuente de la verdad, pues, y existe un yo antes de la sociedad. Entonces, y él dice que, mira, estas tres ideas como que existen en nuestra vida normal, ¿no? Pero el problema comienza a suceder cuando una de estas ideas domina a la otra, ¿no? Como cuando te pones muy extremista religiosamente, todos sabemos casos de que no han terminado bien. Bueno, lo estábamos hablando temprano, el 9/11, el 9/11, ¿no? Las Torres Gemelas. Cuando te pones muy instrumental o muy utilitario, mira, tienes casos como el de Sam Bankman-Fried, ¿no? Que era este tipo que era súper utilitario, que ya lo hemos hablado muchas veces en el podcast. Es decir, mira, yo voy a tomar las mejores decisiones en cuanto a la humanidad, por decirlo de alguna forma, pero al final esas decisiones que tomó terminó afectando a mucha gente, ¿no? Y como que quebró un poco gente, le quitó la plata de su eh, plataforma cripto, ¿no? Mucha gente se fue a la quiebra por eso, ¿no? No fue que él lo hizo así. Y luego, y la última es la autenticidad romántica, para volverlo otra vez, mira, es decir, no, existe un yo que existe antes de lo social y que es esa persona que tiene que salir a ruedo, ¿no? Como que esa es la persona que celebra, ¿no? Mira, yo soy el más auténtico, ¿no? Yo soy esa persona que varía, ¿no? Yo soy ese artista, yo soy ese excéntrico. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? Esa es como la tesis de Taylor, que existen esos tres puntos que dominan la sociedad moderna, pero si uno de esos puntos se va a los extremos, o sea, domina más que los otros, a ti como persona, es cuando se puede volver peligroso para la sociedad, pues, porque termina afectándolo de alguna forma, o termina afectándote a ti como individuo y puede que termine afectando a la sociedad de alguna forma. Ok. Eh, Mira, ¿cuál me dijiste que era el primero? Perdón. El primero que te dijo es la dignidad universal, como que esta idea religiosa que, mira, tú sigues de acuerdo a lo que te dijo Dios, o lo que te dijo la Torá, o lo que te dijo Ok. M- aquellas ideas mi- religiosas, ¿no? Mira, yo creo que eso está bien curioso, ¿no? Y habría que hacer la diferenciación entre, bueno, ¿estamos hablando de Dios o estamos hablando de la religión? Porque yo creo que son cosas, o sea, que se relacionan, pero que al final son no, no es lo mismo lo que te dijo Dios que lo que te dijo el padre de la iglesia. Pero tu O sea, micrófono ahí como que se fue, no sé qué ¿me pasó. escuchas? Ahora sí te escucho. ¿Me escuchas? ¿Se ha escuchado bien? Es que el Sí, audífono se te se me escuchaba quedó bien. sin batería. Ok, está esa diferenciación, ¿no? O sea, hay que hacer esa diferenciación clara. Yo creo que así con esa moral universal se acerca a la primera, ¿no? Como que siempre hay una verdad moral an- tuya antes que tú te acerques a un grupo de personas o te metas a la sociedad. Eh, la segunda era de que, bueno, que yo soy el más arrecho, ¿no? Y yo voy a ser, y bueno, yo creo que, o sea, Más que el más arrecho es como que es como más razonable, ¿no? Como más utilitario, como que yo hago lo que sea más eficiente y ya no. Yo soy auténtico y mi autenticidad es que todo sea lo más eficiente del mundo para lo que yo sea que piense. ok. Mira, yo creo que
Yo creo que existen personas que son así y mira, o sea, de repente, ok, sacamos a vaca a este carajo Altman Free, que el tipo se volvió bien loco, ¿no? Pero de repente vemos a Elon Musk y dice, mira, yo soy el que va a hacer los cohetes para Marte, pues, y no veo más nadie haciéndolo y yo los voy a hacer. Y yo soy el que me voy a lanzar y yo voy a ser el que va a montar gente allá antes que yo me muera, ¿no? Y bueno, o sea, de repente está bien, está mal, o sea, yo no le veo nada de malo, ¿no? Y de repente está esa tercera persona moral, ¿no? Que yo creo que esta es la... Yo me inclino más a este, me inclino más a la tercera, a la primera también. Y es que... Y es que ciertamente hay una persona antes de la sociedad de nosotros, ¿no? Esa persona que verdaderamente es nosotros y de repente cuando uno se mete en una jerarquía social o que de repente comienza a cambiar para ser más aceptado, o sea, tan simple como eso, ¿no? Y tus ideas comienzan a cambiar en efecto a eso y estás recibiendo ese input de información, entonces tu cerebro comienza a adaptarse y de cierta manera relacionarse a ese contexto, ¿no? Pero efectivamente siempre siempre hay esa persona tuya que tú sabes que eres tú, que de repente se te pierde, ¿no? Se te pierde dependiendo del contexto. Y por eso vienen estos carajos y te dicen, mira, o sea, te tienes que quedar solo para descubrirte quién eres, ¿no? Quién eres y yo creo que esa frase es bien asertiva, ¿no? Es bien asertiva, Claro, o sea, porque cuando tú estás solo, tú no estás con nadie más, ¿no? Estás solamente contigo y no hay otra persona con quien hablar o con quien escuchar y te queda el estudio en ti mismo, ¿no? El estudio en ti mismo y de cierta manera, bueno, te descubres quién eres, de cierta manera, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, totalmente. pero tú sabes que, bueno, nosotros vemos el mundo bajo nuestra perspectiva. Es decir, que Claro, nuestra perspectiva del mundo es nuestra realidad. O sea, que todo es cambiante. claro. Y no, y eso me trae para el final práctico, pues, como que, mira, ¿cuál es la... Ajá, está bien. Como que esa fue la tesis, pero ¿cuál fue la conclusión, no? Okay. Y como que la conclusión de este carajo es, mira, la autenticidad se importa, ¿no? Pero no es hacer lo que te dé la gana, no es seguir tus impulsos, que sería como el contraste de hacerlo lo más eficiente, quizás no sean tus impulsos siempre, ¿no? Sino como que lo que tú piensas y tengo una razón por detrás que es lo más eficiente, como para conectar con ese segundo punto de la eficiencia. Y está el relativismo moral, ¿no? Como que, bueno, moralmente relativo, algo bueno o malo. Pero sino que la autenticidad es, mira, es entender de dónde vienen tus valores, evaluar tus valores, o sea, evalúalos, mira, ¿por qué puedo yo estar parcializado? ¿Qué puedo estar yo eh, no viendo, ¿no? ¿Qué me puede tener viendo un punto de vista ciego, dogmático? Y la autenticidad es someter tus ideas en diálogo también con otras personas, ¿no? Como que, mira, estas son las ideas que tengo y tú qué piensas al respecto, ¿no? Pero ya después que tú las razonaste de alguna forma. Entonces, para Taylor, una sociedad auténtica requiere un diálogo abierto, libertad de expresión, derechos individuales y disposición a convivir con tensiones morales sin cancelarlas. 100%, 100%, Entonces, 100%. Y bueno, si de repente en las ciudades que son más liberales aquí en Estados Unidos, o sea, existe esa censura, ¿no? O uno se siente de cierta manera, vera, de repente uno en un lugar se puede sentir cohibido a hacer algo, ¿no? De repente se mete uno en un peo. sí, es así. Ah, sí, sí. Pero efectivamente, no, la libertad de expresión por delante. O sea, yo tengo la libertad de expresarme como quiera y yo creo que eso es lo que nos hace, mira, de cierta manera, una sociedad que funciona. Y aquí yo te hago una pregunta, estas preguntas provocadoras que me sacó esta vaina de resumen. Ok. Ujú. ¿Cuándo ser tú mismo o esa idea como que, mira, no, sé tú mismo y ya, cierto, se convierte como una excusa para que no rindas cuentas, ¿no? Para que, no, sé tú mismo y ya, pues, pero no rindas cuentas en el sentido de que, mira, quizás le estás haciendo mal a otra persona o algo así, ¿no? ¿Cuándo se Ok. vuelve eso una excusa? Mm, Como cuando la gente usa esa palabra, no, yo soy yo mismo y ya, pero al final está tapando, porque mira, se está afectando a esta persona, ¿no? Pero igual entras como en ese diálogo que, mira, si lo estás afectando es ¿Cuándo problema se mío, es convierte en una problema de... y cuándo se convierte en una excusa? Mira, yo creo que cuando uno no se ha trabajado de cierta manera como persona, eso se puede usar como una excusa, ¿no?
De repente yo soy el carajo que ven y me recho por todo y la descargo con todo el mundo, ¿no? O sea, ¿qué culpa tiene la gente? La culpa la tengo soy yo, que no. Y le ando diciendo a la gente, bueno, yo me arrecho porque yo me pongo así, pues. Exacto. Yo me pongo así. Es como decir, bueno, o sea, pero eso no es mi peo, mamagüevo. O sea, eres tú que no te has trabajado, o sea, y tú vienes y te estás usando esa vaina como excusa, ¿no? De cierta manera. O sea, lo Claro, que tienes que hacer, yo creo que eso puede o se convierte en una excusa cuando uno no se ha trabajado como persona, ¿no? Sí, claro. yo creo que ese es el punto de inflexión. Yo creo que cuando uno comienza a trabajarse como persona, uno comienza a ser responsable de de sus acciones. Y de repente uno sabe, ¿no? O sea, ok, de repente yo estoy haciendo, no lo hago todo mal, pero me calo mi peo yo solo, ¿no? Y no te lo descargo a ti y no te echo la culpa a ti. De repente me Claro. calo mi peo yo solo y ya. Pero, pero sí, efectivamente, yo creo que ese es el punto de inflexión, ¿no? Cuando uno no se ha trabajado a sí mismo, porque mientras tú sí. Mientras tú hagas las cosas, ok, que tú sientes que tengas que hacer y no le hagas daño a nadie, mire, yo no le veo nada malo, ah, no le veo nada malo que lo hagas, ¿no? O sea, independientemente de que si, bueno, si vas a tener o no vas a tener, o sea, ya eso es tu pedo, ¿no? O sea, no sé Claro. qué es lo que va a pasar ahí. No, sí, tremendo ejemplo, porque la verdad es que en mi cabeza cuando leí esta pregunta, yo sé que hay muchos ejemplos de esto que la gente dice, no, aquí yo soy así, después que la cagó, después que hizo algo que, mira, Sí, obviamente estaba malo, obviamente, mira, nadie tiene que calarse este pez, pues, pero claro, no se me ocurrió ninguno y, bueno, está un burro de bueno, o sea, lo dejaremos a la audiencia también que lo debata, ¿no? nos haremos a la Este, audiencia, sí. aquí tengo otra pregunta. ¿Puede haber moral sin horizontes compartidos? Sin horizontes compartidos, o sea, no sé a qué se refiere lo de horizontes compartidos. Mira, yo siento que lo que se refiere aquí es, por ejemplo, si estamos, ponte nosotros, ¿no? Que tenemos como unos valores más occidentales, Ujú, nos juntamos con una gente china o comenzamos a socializar o a vivir con una gente de China que, mira, quizás tiene unos valores distintos a nosotros, una gente de India, ujú, puede existir la moral ahí, ¿no? O sea, puede existir la moral que, mira, si te dice un carajo de esto, ¿no? Mi religión, nosotros, matamos a una gente, sacrificamos a una gente porque sí, pues, o sea... ujú. puede existir esa moral donde no hay valores o horizontes compartidos, pues, como que Ok. no están esas culturas compartidas, pero se puede sembrar ese contrato social. Mm, mira, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque, o sea, si hablamos de que para que exista moral, tiene que haber, de cierta manera, la autodeterminación de los pueblos y la libertad de expresión. O sea, ¿quién eres tú para decirles que no hagan eso si ellos lo hacen como cultura, ¿no? Y está bien aceptado como cultura. O sea, porque tú eres superior moralmente, porque Dios te dio esa superioridad moral y bueno, tú tienes el poder sobre ellos, ¿no? O sea, yo sentiría eso. De repente están estos carajos que son unos misioneros que vienen y se van por una isla por ahí, ¿no? Y se van a catolicar a la gente. Y es como que, bueno, o sea, ¿quién te dio ese poder, no? Pero de repente, ok, o sea, ya ellos caerán en la conclusión, pero de repente si tú los abres a eso, mira, de cierta manera les diste un bias, ¿no? Les diste un bias. Pero yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que, o sea, dos culturas pueden, bueno, de repente, si es un nivel micro, de repente funciona, ¿no? Pero de repente si es un nivel macro, puede que existan más problemas, ¿no? De repente uno ve esos países europeos que tienen todo este pedo, ¿no? Tienen todos estos pedos sociales, estos pedos de delincuencia, y es porque de cierta manera tienen mucha inmigración que no está con los mismos valores que esos valores europeos, digamos así, o esos valores occidentales. Pero yo creo que a nivel micro sí, de repente a nivel macro se vuelve un pelo más complejo, ¿no? Pero yo creo que sí. Sí, no, yo creo que en general sí, o sea, por eso hay países como Estados Unidos, ¿no? Un país bien diverso y tiene todas las culturas que te puedes imaginar y toda la gente vive aquí, Sí. ciertamente, y se comporta, ¿no? Pero creo que está bien basado en el marco legal y en el marco, mira, de la Constitución, que mira, estos son los valores de aquí y ya, pues, o sea, Sí. o te pegas o no, ¿no? Entonces ya cuando se comienzan a cambiar los valores, mira, han habido reformas en la Constitución y han habido ciertas cosas, pero al final como que, en líneas generales, como que terminan siguiendo como esos ideales más modernos, ¿no? Como que a la medida que la sociedad ha evolucionado, evolucionan estas políticas, ¿no? Ujú, Ahora,
también hay sociedades que son muy diferentes culturalmente a otras, ¿no? Entonces, si tratas de meter a las dos mismas sociedades en un mismo puesto, mira, puede que choques, ¿no? Y ahí es donde viene la pregunta, mira, ¿qué es moral, no? ¿Qué es moral y qué no es moral, ¿no? Entonces, para una sociedad puede ser moral X, Y, Z y para la otra debe ser W, D, I, ¿sabes? O sea, Ujú. no, ¿cómo entra este debate, no? ¿Cómo se buscan esos puntos en común, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Y si Sí. esos puntos en común pueden existir en estas sociedades, si son completamente diferentes. No lo sé, es cuestión de, bueno, ponerlo a pensarlo un poco, ¿no? Y, bueno, hacer el ejercicio y pensar y ver si tus experiencias te han llevado a un momento así, ¿no? Otra, y creo que es la última quizás, pregunta de este episodio es, ¿ser auténtico hoy es compatible con vivir en sistemas de métricas y rendimiento? Es decir, ser auténtico, por ejemplo, no, yo soy Rafael Cabrera, por decirte algo, y yo soy arrecho y yo soy este artista que hago estas loqueras y me pongo a tocar música con X, pues como que hace una loquera ahí, pero al Ujú, final vives en un sistema de que, mira, o sea, tienes que hacer billetes, ¿no? Eso es una métrica, eso es una forma de valor, o sea, tienes que rendir de alguna forma a la sociedad para que, o sea, existas, ¿no? O ujú. sea, si estás bien alejado de ese sistema, porque tú eres auténtico, ¿no? Tu autenticidad significa eso, ¿no? De alguna forma alejarte de ese sistema, ¿existe o no? O quizás, bueno, puedes ser auténtico hasta cierto punto, pero acostumbrándote al sistema de la sociedad en la que tú vives, ¿no? Esa es como mi interpretación de la pregunta. Mm, Mira, yo creo que el sistema económico está tan integrado que no hay manera de separarlos, ¿no? De repente están estas culturas que, bueno, o sea, si uno se va a no sé cuántos años atrás estaban los hippies, ¿no? Que esos no le paraban bola a nada, ¿no? Eso lo que andaban por ahí era escuchando música, tirando y haciendo vainas, ¿no? Y no le paraban bola a lo económico, pero a la final caían en lo económico, ¿no? Y de repente, ok, te das ese poco de meses de lo que era, pero en algún punto vas a tener que llegar para atrás, ¿no? Vas Claro. a tener que orbitar. Y yo creo que están integrados los dos, están conectados. Creo que no puede ser, si tú eres moralmente incorrecto, de repente se te va a hacer más difícil lo económico, ¿no? De repente si estás más en lo moral, de repente te alineas más con el hecho de que, bueno, o sea, para tú tener flujo económico necesitas ayudar a alguien, ¿no? Ofrecer algo. Ofrecer algo a una persona que lo necesite y esa persona te haga el intercambio. Y Bueno, yo creo que mientras más en lo moral te acerques, de repente mejor te va a ir, ¿no? Pero yo creo que están conectados, ¿no? No creo que sean dos puntos aparte. Creo que están bien integrados los dos. y mira, yo creo que así lo podemos ir dejando, ¿no? Un Sí, episodio bien cargado de información. sí, Este, 100%. empezamos con Carlos el Chacal y terminamos con la moral, ¿no? ¿Cuál sería la Carlos el, moral de Cha- este Carlos, ¿no? Carlos el Chacal. Algo bien, bien interesante, pero en cuanto a este podcast escuché, mira, a mí me pareció bien, bien de pinga, bien bueno, o sea, tiene muchos puntos que mira, si uno los piensa desde afuera, como que te ayudan a comprender un poco más la sociedad, ¿no? Y es como ese valor que dan los filósofos de cierta forma, que mira, se ponen a pensar, mira, ¿por qué la gente hace esto, no? ¿Y por qué la gente se comporta así? ¿Qué es lo que motiva a la gente de verdad? Ujú. Y por eso me parece bien interesante este carajo de filósofo que dice Steven West. Pero bueno, además de eso, no les quería dejar de decir que se suscriban al canal, que den like, que nos sigan y que bueno, se vienen más episodios así, pues creo yo, no sé, depende de la opinión de Rafa, no sé qué. Vamos a agarrar la opinión de aquí de una vez. ¿Qué te pareció? Bueno, pues sí, excelente. Que sean más episodios así. Se vengan más episodios así, ¿no? Y nada, los dejo así. Que tengan una feliz semana y les mando un beso y un abrazo. Lo dejo con Rafael Cabrera. Sí, efectivamente, un episodio más días divinos. Esperemos que este episodio salga entre semanas. Entre semanas para tomar el horario el siguiente lunes. Para alcanzar el schedule. Pero bueno, sin más nada que decir, me despido, ¿no? Un episodio más días divinas, lleno de valor y sin más nada que decir, bórralo.